Amén. Amén. Shabbat Shalom para todo el pueblo de Israel. Nuevamente, amados Ajín, recuerden, estamos en Shabbat, gozosos, alegres y amados, compartiendo la bendita palabra. Le enviamos un caluroso abrazo y saludo a todos los hermanos que están en este momento conectados y a todos los que posteriormente vendrán o escucharán esta enseñanza. Que el eterno Adonai Yahweh Sebaot derrame siempre de su espíritu de santidad sobre sus vidas. Un saludo y un abrazo grande, en especial a mi querido hermano y vecino allá de Venezuela, Luis Barrueta. Un abrazo, querido Aj, para ti y para toda la familia y para todos los hermanos que se nos están conectando en este momento. Muchas bendiciones, amados Ajim. Amados, estamos en Shabbat y debemos gozarnos, debemos alegrarnos, y siempre va a ser nuestra premisa enseñar que el Shabbat es un mandamiento testimonial fundamental en nuestras vidas, porque testificamos al guardar el Shabbat, estamos testificando que nuestro Padre es el creador de cielo y tierra, que hizo el cielo y la tierra y que el séptimo día descansó, reposó, lo estableció como un pacto y como una señal para sus hijos. Por eso sus hijos guardamos el Shabbat, y por eso cuando guardamos el Shabbat estamos testificando que creemos en el uno y único Adonai Yahweh Sebaot. Amados Ahim, se nos acerca Pesach, se nos acerca el memorial del Pesach, las fiestas de primavera. Ya vamos a comenzar el nuevo año bíblico. Estamos en el mes 12, amados Ahim, y ya dentro de poco tiempo vamos a saber si tenemos cebada en estado de Aviv en Israel, si este mes que viene vamos a comenzar el año nuevo, si debemos esperar un 13º mes. Por eso es muy importante que para los hijos del Todopoderoso, para aquellos que creemos en el Mesías, que creemos en Yahoshua como el Mesías judío, el Mesías hebreo, debemos entender los tiempos. Anoche estuvimos compartiendo el tema, un llamado a las naciones, con nuestro hermano José Caro desde Argentina. Estuvimos compartiendo acerca del calendario del Creador y las sombras proféticas, y comenzamos también esta serie. Y amados, es tan importante que cada uno de nosotros entendamos cómo son los tiempos, cómo medir, incluso cómo comenzar los días. Y obviamente, amados Ahim, les enviamos o les invitamos a que estudien estos temas. Es tan importante que aprendamos a entender los tiempos de nuestro Padre para poder entender temas como el que vamos también a compartir el día de hoy. Como dijo bien nuestro Aj Moshiach, este tema va a ser participativo, así que yo les invito a que estén atentos, a que compartan comentarios. Voy a tratar de estar muy pendiente del chat para igualmente estar compartiendo por allí sus comentarios y preguntas para que podamos ir adelantando, ¿sí? Y adicionalmente le voy a pedir la asistencia de los hermanos. Acá tenemos a nuestra Ajot Mariela, que está juntamente con el Aj Carlos, la Ajot Marbelis, nuestra Ajot Airelis, nuestra Ajot María Gabriela desde Colombia, nuestro Aje Edward y familia desde acá, igualmente de Panamá, y para todos los hermanos allí en casita. Amados, compartamos la palabra y vamos a este inicio de Shabbat y vamos a comenzar de una. Recuerden, amados, vamos a hacer una introducción acerca del Pesaj. Posteriormente, en este video, en el link en YouTube, vamos a colocar el link del tema per se de lo que es Pesaj y de otros temas que posiblemente les van a ayudar a entender mucho más lo que son las fiestas, los panes sin levadura, el año nuevo, el calendario del Creador, y todo ello, amados, para beneficio de ustedes, para beneficio de entender la palabra, de vivir la palabra. Amados Ahim, se acerca la fiesta de nuestra libertad, y lo primero que nosotros debemos hacer es entender el por qué la fiesta de nuestra independencia. A ver, ¿por qué es la fiesta de la libertad? Les hago esa pregunta y se la dejo a los hermanos tanto de acá de Zoom como allí a través de Facebook. ¿Por qué se llama Pesaj, la fiesta de nuestra libertad, la fiesta de nuestra independencia, de nuestra libertad? Hirut, se dice en hebreo, libertad. ¿Por qué se llama de esa manera? ¿Qué tiene que ver la libertad con la fiesta de Pesaj? Y adicionalmente, si es la fiesta de la libertad, vamos a traspolarlo, vamos a compararlo con nuestra vida. ¿Ya dejaste el pecado? ¿Ya dejaste aquello que te esclaviza a vivir atado al pecado? Ya le estoy dando un tip. Detrás de la fiesta de Pesaj hay algo que tiene que ver con esclavitud. Dice nuestra J. Elis, porque fue
el pueblo de Israel salió de Mizraim, de Egipto. Se dice Mizraim. De Egipto viene del griego. En hebreo es Mizraim. ¿Qué significa Mizraim? Que es algo que opresiona, que es algo que oprime, que es algo que te causa incomodidad. Eso es Mizraim. Y por eso Pesaj representa, nuestra estimada Jolulú también dice, y nuestro Aj Aguilar dice nuestra Jolulú, porque fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de la esclavitud. Y dice nuestro Aj Aguilar, porque salimos de Egipto, así es, lo aplicamos a nuestra vida. Porque no solamente el pueblo de Israel salió de Egipto, porque suena como que, nos vamos y se fueron. No, fue porque nuestro Padre libertó a Israel de la esclavitud. Nuestro Padre es nuestro libertador y nos liberta de la esclavitud. Hoy en día no tenemos una esclavitud física, Baruch Hashem, Adonai Yahweh Sebaot, pero hemos tenido esclavitud del pecado. ¿Y qué ha hecho nuestro Padre? Nos libertó de ese pecado. Pero a ver, hazte una pregunta. ¿Realmente estás libre del pecado? ¿Estás libre de la esclavitud? ¿Qué te ata a ti a la esclavitud? ¿Saliste de Mizraim? ¿Saliste de Egipto? ¿O todavía mientes? ¿Todavía te dejas llevar por tus ojos? ¿Tu lengua la controlas? ¿Tus pensamientos? ¿Cómo están tus negocios? ¿Cómo está el trato con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el vecino, con el hermano? ¿Cómo estamos delante de Elohim? ¿Realmente salimos de la esclavitud o seguimos apegados todavía a los frutos de la carne? Porque si todavía tienes estas cosas, arrepiéntete, haz teshuvá, estás a tiempo. No permitas que venga el Eterno y envíe el ángel de la muerte y en vez de castigar a los que hacen maldad, no solamente a los que hacen maldad, también te castiga a ti porque no está la sangre de Mashiach cubriéndote por tu pecado. Por eso la primera exhortación que tenemos es Kedushá, santidad. Y esta palabra tanto va para ti como va para mí. Santifiquémonos más. El que sea limpio, límpiese más. Porque la ira de Elohim se va a derramar sobre todos aquellos que no han abandonado el pecado, que están buscando una excusa, que están buscando cualquier cosa para evadir la responsabilidad que tenemos de guardar los mandamientos del Eterno, no de boca, no de apariencia, no de mostrarme, no de orgullo, no, sino en santidad. Así que, amados, en santidad, a guardar los mandamientos y que nuestro Padre Celestial nos dirija. Por eso Pesaj es tan importante. Todas las fiestas son sesiones terapéuticas para nuestro ser. Nos limpian, nos deben llevar a arrepentirnos del mandamiento, del pecado, a guardar los mandamientos, a hacer teshuvá, a retornar al Padre. Las fiestas son terapia para nuestras vidas. Por eso es importante no solamente no esperar, recuerden, nos purificamos antes de Pesaj. Antes de las fiestas nos purificamos. No voy a esperar a que llegue la fiesta para purificarme, para dejar tu pecado, para dejar tu mentira, para dejar tu lujuria, para dejar todo eso. No, desde antes nos empezamos a purificar para entrar a las fiestas en santidad y hacer lo que al Eterno le agrada. Y amados, yo me gozo. Hoy, antes del Shabbat, hoy todo el día estuvimos a la expectativa porque tuvimos a nuestra Hod Faridet y a su esposo que hicieron un largo viaje de Colombia, en Colombia, de un estado a otro para ir a hacer la Tevilá. Y bendito es el Eterno, estuvimos atentos, le pasamos el material que tenían que a última hora porque todo para mí fue de imprevisto y toda la corredera y bendito es el Eterno de que la Hod Faridet llegaron al lugar aproximadamente 4 horas de viaje y bendecimos a nuestro Padre por esos hermanos y hermanas que se esfuerzan por hacer las cosas, por agradar a nuestro Padre, que no dejan para mañana lo que pueden hacer hoy y con limitaciones, amados, económicos, posiblemente físicos. Ellos, los hermanos que se esfuerzan, nuestro Padre ve su corazón y los recompensa también. Les da la provisión también que necesitan. Pero recuerden que también nuestros corazones son probados para ver qué tanto amamos a Elohim, qué tanto lo que para ella o lo que para muchos puede significar o puede ser algo
de muy poca importancia, para ella algo de prioridad. Incluso tenía el sentimiento de hacer las cosas, de vestirse bien, tenía en su mente ya preparado todo y siempre tenía que hacerlo de esta manera. Las cosas con Elohim, yo me imagino a una novia imaginándose su boda, imaginándose el momento, uno de los momentos más importantes de su vida. Así debemos hacer las cosas para con nuestro Padre. Y de esa manera se fueron y a la última hora no pudimos ni siquiera Moshiach, porque la comunicación donde estaban fue bastante fuerte, no tenían comunicación, y bendito sea el Eterno que nuestra Jot Faridet consiguió ayuda. El Eterno también coloca a sus hermanos y hermanas que también están dispuestos a servir, como lo fue nuestra Jot Egna Guerrero allá en Colombia, que incluso está aquí conectada con nosotros. A Jot Egna, ¿de dónde fue? ¿A dónde fue? ¿De qué parte a qué parte fue la Jot Faridet junto con su esposo a hacer la Tevilá? Por favor, me informa si es tan amable. Y miren que no se pudieron comunicar, pero nuestra Jot Egna, que ya había hecho la Tevilá, ella pudo asistir, y nuestra Ajot, pudimos ver los videos donde nuestra Ajot Faridet junto con su esposo estaban haciendo renunciación, estaban comprometiéndose a guardar el pacto, a guardar la Torá, y eso fue, como le dije yo a la Jot, yo, gracias al Eterno, hemos sido partícipes y testigos de tantas tevilot, de tantas inmersiones, pero cada vez que uno las ve, de verdad, en los ojitos a uno les quieren salir las lagrimitas, porque es un gozo de que nuevamente que hay otra persona que están haciendo de nuevo para la gloria de Elohim, no con ignorancia, sino con conocimiento de que están entrando en la nueva alianza. Adelante, mi Moshiach, que estaba levantando la manito allí. Sí, nada más un comentario sencillo. ¿Quieren ver ángeles, mensajeros? Bueno, un ejemplo es la hermana que atendió a la hermana Faridet y a su esposo para hacer toda esta realización. Y eso es hermoso. Amén. ¿Ves? Entonces, sí. Eso es ejemplo de ello. Amén. Mire, dice nuestra Ajot Egna que desde Soacha hasta Vereda Kai, un viaje de Soacha a Ibagué, 4 horas y 40 minutos hasta la Verdad Kai. No entendí esa parte, pero 4 horas y 40 minutos duró el viaje desde esta mañana para llegar allá. Y bueno, incluso la Jot Faridet me dijo, voy a llegar, yo espero llegar ahora de comenzar el Shabbat, porque se fueron de regreso. Yo creo que todavía van en camino, amado, van en camino a casita, porque le dije que cuando llegaran, si podían hacerlo, se conectaran para nosotros orar por ellos y darle gracias a nuestro Padre Celestial y gozarnos juntamente con ellos por esa tremenda braja. Amados Yahin, después de esta introducción, vamos al tema que nos atañe esta tarde, y damos gracias a nuestro Padre Celestial por todas estas bendiciones y por lo que nos hace partícipes. Amados Yahin, yo les voy a leer primeramente Éxodo Shemot capítulo 12, la fiesta de nuestra libertad. ¿Sí? Dice, Yahweh les dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim, este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Hodesh Hadashim, será el primero de los meses del año para ustedes. Miren la instrucción del primer Pesaj y del único Pesaj. Todo lo que nosotros hacemos hoy en día son ensayos, y más hoy en día hacemos memoriales de esa fiesta, de esa conmemoración, de ese primer Pesaj. Dice, háblele a toda la comunidad de Israel y diles que el día 10 de este mes, cada uno de ellos tomará un cordero por familia, un cordero para cada casa. Pero si la familia fuera demasiado pequeña para un cordero, que lo compartan con un vecino que viva cerca, en proporción al número de personas. Ustedes contribuirán para el cordero de acuerdo a lo que vaya a comer cada familia. Su cordero será sin mancha, macho y tierno. Puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras. Lo vigilarán hasta el día 14 de este mes, y toda la comunidad del pueblo de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. Voy a hacer una pausa acá. Ese fue el primer Pesaj. Cuando estaban en Misraim, en Egipto, Israel, nuestro padre, le da ese mandato. Tomen un cordero de 1 año, sin mancha, de las ovejas, de las cabras. Lo van a tomar el día 10 del primer mes, el día 10 de Aviv, no de enero. Por favor, entendamos los tiempos bíblicos. Nosotros estamos ahorita, bíblicamente hablando, en el mes 12. Secularmente hablando, estamos en el segundo mes del año gregoriano. Pero nosotros estamos en el mes 12. Ya aproximadamente dentro de un mes estaríamos celebrando cerca el memorial del Pesaj. No Santa Cena, eso es católico. No la institución de la Cena del Señor. No, eso no tiene nada que ver, eso no es algo bíblico.
Por eso es muy importante que entendamos que es Pesaj, es la cena de la Pascua, para hacerlo más entendible. Y no es cuando las personas o cuando el líder, el sacerdote, el pastor, el líder de la congregación, el apóstol, el profeta dice, no, es cuando nuestro Padre lo estipuló y es en el primer mes bíblicamente hablando. En el primer mes, en el día 14, no en enero, recuerden, es en el mes del el calendario bíblico. Estamos en el mes 12. Entonces, ¿qué dice la instrucción? El día 10 debían de tomar un cordero y ese cordero lo iban a examinar, lo iban a ver, lo iban a incluso a encariñarse con él, como lo dice la tradición. Tenían que inspeccionar de que no tuviera un defecto. Y el día 14 lo sacrificarán entre las 2 tardes. ¿Qué significa esto? Entre las 2 tardes, esto es un hebraísmo, no significa que era de la noche, como nosotros celebramos o como se debe celebrar los días, o en este caso el Shabbat, que comienza no a medianoche, sino cuando cae el sol. Es decir, por ejemplo, viernes 6, 7 de la noche, ya comienza el Shabbat y termina sábado 6 o 7 de la noche, porque el día bíblico comienza de esa manera. Estoy haciendo esta aclaración para los hermanos que están comenzando y que quizás por primera vez están añadiendo o están viendo esta enseñanza, entonces para que vayamos entendiendo acerca del tema. ¿Y qué sucede? Entre las 2 tardes no significa que sea de cuando comienza el día al otro día, no. Esto es un hebraísmo. ¿Qué significa? Que en la cultura hebrea hay 2 o varias tardes en tal caso, porque se cuenta desde mediodía a 3 de la tarde, eso es una tarde, y de 3 de la tarde a las 6 de la tarde, eso es otra tarde, esa es la segunda tarde. Así como hay varias vigilias en la noche y todos son de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12 de la noche, de las 12 a las 3 de la madrugada y de 3 de la madrugada a 6 de la mañana, son varias vigilias. Por eso es que conseguimos a varios profetas hablando y estaba en el número tal de la vigilia de la noche, por decir, en la tercera vigilia de la noche, y ya se sabe que es de las 12 de la noche a 3 de la madrugada. De la misma manera, cuando la escritura dice entre las 2 tardes, no se refiere a cuando se oculta el sol hasta el otro día, a cualquier hora de allí lo podía sacrificar. No, el cordero por lo general se sacrificaba entre las 2 tardes, para hacerlo más entendible, a las 3 de la tarde del día 14 del mes de Aviv. Todo Israel, para los tiempos de Egipto, debían de estar sacrificando el cordero. Nuestro Mesías, el día 10 del mes de Aviv, ¿quién se acuerda de la entrada triunfal? A ver, amados aquí, ¿quién se acuerda de la entrada triunfal? ¿Algún valiente, alguna valiente que me responda? ¿Quién se acuerda de la entrada triunfal? ¿La Moshiach se acuerda de la entrada triunfal? Cuando el Mesías entró sentado en un burrito. Así es, así es. ¿Usted se acuerda de eso, verdad, mía? Bueno, yo no estuve ahí, pero sí me lo imagino, hermano. Bueno, nuestra Moshiach ya aprendió. Nuestra Jolul dijo que amén, es decir, ella sí se acuerda, ella posiblemente estaba allá. La J. Irelis dijo también que sí se acuerda, la entrada del Mesías en un burrito, o sea que estaban por allí, son viejitas estas Sajayot, con el respeto que se merece, ¿no? Pero si se acuerdan, debe ser que estaban por allí. Dice nuestra Jot Mariela, Hoshana, así es, Hoshiana. El día 10, perdón, la entrada triunfal, como se le conoce en Jerusalén. ¿Qué sucedía? Y vamos a colocar lo que se hacía tradicionalmente. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, el día 10 del mes de Aviv, iba desde el templo hasta Belén y tomaba un cordero. ¿Por qué hasta Belén? Porque siempre los profetas y la interpretación bíblica sabían que de Belén vendría el Mashiach. Y de esa manera siempre se tomaban de lo que era el cordero, sea de las ovejas o de las cabras, se tomaba de los rebaños que estaban en Belén. Allí habían levitas que tenían y estaban criando esos rebaños. Pero ¿qué sucedía? Cuando salía el Cohen Gadol del templo hacia Belén, los centenares, los cientos de levitas hacían 2 filas de hombro a hombro. Es decir, que hacían un camino por donde el Cohen Gadol llegaba hasta Belén y regresaba hacia el templo. Y cuando regresaba todo el pueblo
iba con ramas de palma, con ramas de frutos, de árboles hermosos. Y empezaban, cuando subía el cordero, era una representación de la tradición, estaba representando allí a que esto era un símbolo del Mashiach. ¿Y qué sucedía? Que sálvanos, te lo rogamos, adelante a Moshiach. Sí, como un dato, en lo que usted está diciendo, amado hermano, eso se denota cuando los sabios de Oriente llegaron donde Oredos a preguntarle sobre el rey. ¿Dónde estaba el rey? Y él consultó a sus sabios, ¿sabe? El rey Oredos consultó a sus consejeros de dónde tenía que nacer el Mesías, el rey. Correcto. Y le exclamaron de Betlehem, de Belén, como sea citado. Así es, así es. Por eso sucedía que por eso tenía que tomaban el cordero de Pesaj, el de Belén. ¿Y qué sucedía? El Cohen Gadol, cuando regresaba nuevamente por ese camino, exacto, dice nuestro Aja Aguilar, el famoso Domingo de Ramos. Sí, pero recuerden, el día 10 del mes de Aviv, la Torah manda, en Éxodo 12, manda a que se tenía que tomar un cordero. ¿Y qué sucedía? El Cohen Gadol iba y tomaba el cordero de Belén y subía por ese camino que tenía dos columnas o dos filas, por un lado y por el otro, de levitas. Y todo el pueblo alrededor colocaban sus talit, es decir, sus mantos, no de oración, eso es la tradición judía, sus mantos con lo que ellos se cubrían para sobrevivir y para tradicionalmente, y también las palmas las colocaban por donde caminaba el sumo sacerdote que llevaba el cordero. ¿Qué sucedió en ese año en particular? En ese año en particular, nuestro Mashiach de repente viene y mientras el Cohen Gadol todavía estaba buscando el cordero allá en Betlehem, nuestro Mashiach se mete en esas filas que estaban haciendo los levitas, y sus discípulos, entendiendo lo que Juan el Inmersor había enseñado desde el principio, este es el cordero perfecto de Elohim que quita el pecado del mundo. Empezaron Hoshiana, y porque muchos ya lo reconocen, obviamente sus discípulos, su círculo íntimo, sabían que él era el Mesías, como lo dijo Kefa, tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim. ¿Y qué sucedió? Empezaron los discípulos, Hoshiana, Hoshiana, y todo el pueblo, todo como se dice por allí, al ver a Yahoshua, y aparte muchos quizás pensando también de que posiblemente el Cohen Gadol era el que subía allí con el cordero, todos empezaron y todo el mundo empezó, me imagino a los levitas mirando qué está sucediendo aquí el que viene es este hombre montado en un burro. Eso fue en el día 10 del mes de Aviv, que si no me equivoco, para ese año cayó en Shabbat, el día 10 cayó en Shabbat. La entrada triunfal, como se le conoce, cayó en un Shabbat. Ojo, y hago la salvedad. Por ejemplo, vamos a colocarlo de esta manera. La fecha de su cumpleaños, en un año le cae un lunes, un martes, un miércoles, cualquier día entre semana. Así sucede también en el calendario bíblico. Por ejemplo, el día 10 del mes de Aviv puede caer cualquier día de la semana, pero para ese año cayó en un Shabbat. Así como el 14 de Aviv, cuando se sacrificaba el cordero, podía caer en cualquier día de la semana, así como nosotros hoy en día puede caer en cualquier año, puede caer en cualquier día de la semana, y por eso celebramos el Shabbat. Un año lo podemos celebrar, la cena memorial del Pesaj, un año lo podemos celebrar el lunes, el siguiente año el martes, y así sucesivamente. Pero en ese año en particular, todo calzó de una manera muy significativa. Para ese año, la entrada triunfal cae en Shabbat. Nuestro Mashiach entra el día 10 y sucede lo que ya conocemos todo como la entrada triunfal. Desde ese día del día 10 del mes de Aviv, dice la Torá que ese cordero debía de ser inspeccionado hasta el día 14, debía de ser probado para ver si tenía errores, si tenía alguna enfermedad, si tenía algún defecto. Por eso desde el día 10
nosotros vemos cómo nuestro Mesías es probado. La élite de ese momento siguen enviando a las sectas, a los líderes de las sectas, a probar a nuestro Mesías, a ver si le conseguían alguna falla. Y es donde sucede también la famosa anécdota que al César lo que es del César y a Elohim lo que le pertenece a Elohim. Porque lo estaban probando y después no pudieron probarlo más porque no hallaron defecto en él. Miren cómo se cumplían todas las sombras proféticas de esta fiesta, de esta convocación. Entonces, pero tenemos algo muy importante que debemos ir abordando, y es el tema que nos atañe el día de hoy. ¿Y cuál es? ¿Dónde vamos a preparar la fiesta? ¿Por qué? Porque muchos piensan todavía de que la cena del maestro, lo que se conoce como la última cena, fue la cena memorial del Pesaj. Pero vamos a retroceder un poquito. La Torá nos manda al pueblo de Israel a que sacrificaran el cordero, y entre las 2 tardes, cuando ya llegaba el día 14, ¿qué sucedió? Sacrificaron el cordero, tomaron la sangre y la colocaron en los dinteles, en el dintel de las puertas de los hijos de Israel, incluso familias egipcias que reconocieron que el Elohim de Israel tenía más poder que todos los dioses que tenía Misraim, que tenía Egipto, entonces creyeron también. ¿Y qué sucede? Nuestro Padre, con portentos y maravillas y con las famosas 10 plagas, derrumba, humilla a la potencia del mundo antiguo como lo era Egipto, como lo era Misraim. Pero ese día 14 del mes de Aviv, el cordero se sacrificaba entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde, todos los israelitas estaban sacrificando el cordero. Y ese día, ¿qué sucede? Tomaron la sangre y la colocaron en los dinteles. Pero, ¿qué dice también la Escritura? Dice, bueno, en el verso 7 de Éxodo 12 dice, tomarán un poco de la sangre y la pondrán en los 2 postes de la puerta y en el dintel de la casa donde habrán de comerlo. Se comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego con ácimos, es decir, panes y levadura y con hierbas amargas. No coman nada de él crudo, ni cocido, de algún modo con agua, sino asado, cabezas, patas y entrañas sobre el fuego. El cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde y entonces, ¿qué sucedía? A lo que se sacrificaba tenía un proceso, debían sacarle las entrañas, limpiarlas, sacarle la inmundicia y volver a colocarlas allí, metérselas nuevamente al cordero y colocarlo a asar. No se debía quebrar ni uno de sus huesos. Sigue el verso 10, muy hasta la mañana. Algo queda de él hasta la mañana, lo quemarán. Y incluso cena memorial de Pesaj para el otro día. Es decir, esa noche nos comemos todo porque nos comemos todo. Por eso acondicionamos que esa comida alcance para todos, que nadie coma de gula y que sea una cena, no es una gallina de jugo, una cena. Y ya vamos más adelante en temas posteriores, antes de la cena memorial del Pesaj, vamos a explicar cómo va a ser el Seder, cómo va a ser la cena memorial, qué es lo que usted va a tener, cuáles son esos ingredientes y qué significan esos ingredientes que usted va a tener en esa mesa para la cena memorial del Pesaj. Con el favor de nuestro Abba, si así lo permite, pues nosotros lo vamos a estar celebrando en comunidad, pero todos los hermanos que viven en otros países, si no tienen una comunidad donde asistir, pueden conectarse con nosotros, compartir la cena memorial del Pesaj allí en casita y obviamente les vamos a dar la instrucción de cómo se van a preparar, de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que deben limpiar de sus casas, porque también tenemos el mandamiento de sacar todo tipo de levadura, pero no solamente de nuestras casas. Eso es un símbolo de que nosotros debemos limpiar primeramente nuestro interior, todo tipo de pecado. Entonces, dice el verso 11, así es como lo comerán con sus cinturas en su mano y lo comerán deprisa. Es una ofrenda de Pesaj para Yahweh. ¿Qué significa Pesaj?
A ver, los amados Sajín, rápido, esos hermanos que están así bien atentos. ¿Qué significa Pesaj? Entonces, dice el verso 12, porque esa noche yo pasaré por la tierra de Misraim y derribaré, dice nuestro Aj Edward, pasar por alto, así es, porque nuestro padre pasó por alto o salteó, pasar por encima, dice nuestra Jolulú, pasó por encima de los hijos de Israel y hirió a los primogénitos de Misraim. Entonces, dice el verso 12, porque esa noche yo pasaré por la tierra de Misraim y derribaré a cada primogénito en la tierra de Misraim, tanto de hombre como de bestia, y les haré a todas las áreas de Misraim, yo Yahweh. Y allí siguen ustedes, pueden leer todo el capítulo 12 de Éxodo y también todo el capítulo de Levítico 23, donde ustedes van a tener lo que son las convocaciones sagradas. Pero entonces, la cena de Yahoshua, la cena de Mashiach, ¿fue o no fue Pesaj? ¿Qué opinan ustedes, amados hermanos? ¿Fue la cena de Pesaj lo que hizo nuestro Mesías? Por favor, quiero respuestas sinceras. Vamos a ver. Primero ustedes dicen, sí, yo creo que fue la cena de Pesaj. Y ustedes dicen, no, no creo que fue la cena de Pesaj. Para eso estamos aquí, para que podamos analizar a través de las escrituras, a través también de lo que nos aporta la tradición bíblica, la tradición hebrea, nuestra cultura y toda la enseñanza que hemos adquirido a través de nuestros hermanos judíos también, y vamos a tratar de investigar y de calzar si realmente esa cena que hizo nuestro Mesías fue la cena de Pesaj o fue la cena o fue otra cena. A ver, bueno, tenemos adelante, Miaj Moshiach. Bueno, para aportar, no voy a decir la respuesta, vamos a leer los pasajes. Eso para que nos ayude a hacer esta actividad que estamos presentando en este momento. Vamos a leer el pasaje, vamos a leer el libro de Matillau, Mateo, en el capítulo 26 y los versos 17 y 18. Si lo podemos leer, hermano, entonces para adelante, léalo de una vez, lo tienes por allí. Dice así, en la versión, vamos a leer primero la versión Reina Valera 60, ¿verdad? Para los hermanos que están utilizando esta versión todavía, ¿no? Dice así, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Yahoshua, diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Verso 18, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Eso es lo que dice el verso 18 y el 19 dice, los discípulos hicieron como Yahoshua les mandó y prepararon la Pascua. Ese es, hay que tenerlo en cuenta. Así es, claro que sí, esa cita también la vamos a abordar ahorita más tarde, mi Moshiach. Entonces, para que ustedes vean, y miren, muy importante lo que dijo nuestro Moshiach. Allí dijo nuestro Mesías a sus discípulos que fueran para ir a preparar el Pesaj, la Pascua. Entonces, lo está diciendo una cita bíblica. ¿Fue o no fue la cena de Pesaj lo que hizo nuestro maestro? Pero vamos a analizar porque no podemos esquivar. Primero, nuestro Aj Edward dijo que no fue la cena de Pesaj, ¿verdad? Pero ahora dice nuestro Aj Edward que fue, conforme a esa cita bíblica, ¿verdad? Que él dijo primero que no, y ahora J. y dice que no fue, pero nuestra J. Socorro Venegas dice que no fue la cena de Pesaj. Bueno, ok, dice, bueno, esperemos que me aclare un poquito allí mi querido Aj Edward, porque creo que estoy confundido con sus comentarios. Muy bien. Amados, vamos a comenzar este compartir breve, porque creo que va a ser breve por motivo de tiempo y creo que va a quedar para otra próxima sesión acerca de si fue o no fue la cena de Pesaj lo que se le decía a sus discípulos. Primero, ¿por qué queremos dar esta explicación? Porque todavía hoy en día
las raíces hebreas enseña de que comió Pesaj con sus discípulos, con sus discípulos fue la cena de Pesaj, ¿sí? Entonces, nosotros de primer plano, lo primero que tenemos que decirles es que nosotros no solamente lo creemos, sino que nosotros afirmamos de que de lo que hizo nuestro Mesías no fue la cena memorial del Pesaj. Pero ¿cómo interpretar esos versos bíblicos, como el que leyó nuestro Aj Moshiach, cómo entenderlos? ¿Por qué? ¿Por qué dice incluso varios versos bíblicos que vamos a estar leyendo en estas enseñanzas que sí fue que el maestro mandó a que le prepararan, incluso que sus discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a comer el Pesaj? Y él le dijo, vayan y preparen la cena de Pesaj, en pocas palabras, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque si nuestro Mesías, si fue lo que nuestro Mesías hizo, fue la cena memorial del Pesaj, ¿sí? También conocida como Santa Cena, o su última cena. Ojo, yo les digo, no fue su última cena. Antes de ascender al Padre, al lado del Padre, y estar allí retenido en el cielo hasta que vuelva a venir, antes de ello, nuestro Mesías, después que resucitó y ascendió al Padre a presentarse como la ofrenda de las primicias del primogénito de los muertos, la resurrección, él volvió a la tierra, aproximadamente 40 días con sus discípulos, 50 días con sus discípulos, y lo dice la Escritura. Es decir, que en todos esos días no más los discípulos y él, claro que sí. Nuestro Mesías incluso cuando le sirvieron comida, él comió, cuando regresó ya resucitado, él comió con sus discípulos. Es más, le hizo unos pescados asados a sus discípulos, a Kefa y a los demás, y le preguntó a Kefa, ¿tú me amas, Kefa? Le preguntó por 3 veces y él comió pescado. Es más, partió el pan con los discípulos de camino en Maús. Y cuando se habla esa frase es que también comió. Tuvo una cena allí con esos discípulos de camino de Maús porque ya era de noche. Entonces no fue su última cena. Lo llaman de esa manera, pero amados, si esa cena que hizo nuestro Mesías fue la cena de Pesaj, sugiere 2 cosas. La primera, que entonces, si esa fue la cena de Pesaj, entonces sugiere que nuestro Mesías murió en el día equivocado. Entonces no es nuestro Cordero. No pudo ser nuestro Cordero, porque si la cena que hizo nuestro Mesías fue la cena de Pesaj, entonces nuestro Mesías fue sacrificado no cuando la Torá lo enseña, que debe ser sacrificado el Cordero Pascual, y entonces fallaría en esa parte. O que entonces nuestro Mesías se equivocó de día para celebrar la cena memorial del Pesaj. ¿Por qué lo decimos? Amado Moshiach, tiene allí Juan 13:1, si es tan amable. Sí, vamos a buscarlo. Juan 13:1. Dice así. Vamos a leerlo de la versión Jerusalén para que también tengamos otra fuente, ¿no? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yahoshua que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Qué dice comenzando? Antes de la fiesta de la Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua. Sí, vuélvelo a leer, Miaj, disculpe. Dice así, Yohanan Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yahoshua que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer ahora allí mismo, Yohanan, Juan 18:28. Juan 18:28. Juan 18:28. De la casa de Caifás llevan a Yahoshua al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Es decir, que cuando nuestro Mesías, incluso, recordemos para todo lo que ya sucedió. Nuestro Mesías, el día 10, dice la Torá, se tomaba el cordero. Nuestro Mesías fue
él entra en la entrada, en lo que se conoce como la entrada triunfal. En el día 10, desde el día 10 al día 14, se probaba el cordero, se miraba si tenía algún defecto. No sé si fue probado desde el día 10 para ver si tenía algún defecto, pero en la noche del día 14, en la noche, recuerden, los días, bíblicamente hablando, nuestro Mesías no era ni católico ni cristiano, ni se guardaba este calendario que hoy en día se tiene en la sociedad, ni nada por el estilo. El día, bíblicamente hablando, comienza cuando oscurece, es decir, 6, 7 de la tarde, de la noche, cuando se oculta el sol, allí comienza el día bíblico. Entonces, nuestro Mesías, es decir, ya hoy estamos comenzando el séptimo día. Ya para nosotros hoy en día es sábado, hoy es sábado, pero secularmente hablando es viernes. Pero cuando nuestro Mesías hace la cena con sus discípulos, esa comida que hizo con sus discípulos, era el día 14, el comienzo del día 14. De allí, sucede todo lo que sucede. Él sale al Monte de los Olivos a orar con sus discípulos. Sabemos que los discípulos se quedaron dormidos. Él va y ora de una manera ferviente, muy fuerte para él, porque sabía que ya se estaba acercando el sufrimiento. Y es cuando le dice a nuestro Padre Celestial: Padre, si es de ti, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y gemía, lloraba y clamaba por cada uno de nosotros, por este sufrimiento y por no padecer de la manera en que sabía que él iba a padecer. Esa noche, Judas, o esa madrugada, Judas regresa, ¿sí? Regresa con los soldados del templo, lo arrestan. ¿Por qué lo arrestan? A ver, ¿cuál fue el motivo por el cual lo arrestan? ¿Qué hizo nuestro Mesías para que lo arrestaran? Porque él siempre habló abiertamente. ¿Cuál fue el motivo por el cual lo arrestaron? Les voy a dar esa pregunta allí para todos los hermanos. ¿Por qué a nuestro Mesías lo arrestan? ¿Cuál fue el motivo de su arresto? No les diga Moshiach, por favor. Vamos a dejarle esa pregunta para ver, es más, si no hay respuesta, lo vamos a dejar para la próxima enseñanza, y aún en nuestro canal de YouTube, el que desee. Ok, dice nuestra Jolulú, pero dice no hizo nada. Judas Iscariote lo vendió, pero tenía que haber un motivo. ¿Por qué? ¿Cómo hizo para entregarlo? ¿Cuál fue el motivo por el cual lo arrestaron? Porque tenía que haber un motivo. Aún ni siquiera los corruptos de ese tiempo, la élite, no podían arrestar a alguien y menos llevarlo a la muerte o buscar la forma de desaparecerlo si no tenía, y más, recuerden, que no tenía un motivo para que el Imperio Romano lo ejecutara. Pero los líderes consiguieron un motivo muy grande, porque ellos no tenían el poder ni la autoridad para ejecutar o deshacerse de nuestro Mesías, sino que tuvieron que apelar ¿a quién? A Poncio Pilatos. ¿Cuál fue el motivo? Dice nuestra Jod Magdalena, porque decían que blasfemaba al llamarse hijo de Yahweh. Eso fue un motivo religioso, pero no hubiese sido aceptado por el imperio. No hubiese sido aceptado por Poncio Pilatos. Es más, Poncio Pilatos dijo: yo no hallo falta en él. Ya le está dando los datos, ya le está dando las pistas, se la está dando, hermano. Le estamos dando bastantes pistas. Aquí estoy viendo varias respuestas de parte de los hermanos. Muy bien, esperemos más adelante. Recuerden que cuando ya nuestro Mashiach se presenta ante el Sanedrín, ya estaba arrestado, ya lo llevaban golpeándolo, ya lo habían golpeado, ya iba maltratado. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el motivo del arresto? Cuando él dice y mirarán al hijo de Yahweh, bendito es el nombre de nuestro Padre, el Cohen Gadol, que estaba
prohibido que él lo hiciera eso, se rasga los vestidos y este ha blasfemado porque pronunció el nombre de nuestro Padre. Ahí tenemos muchos valientes dando respuesta, pero bueno, seguimos, esperemos por allí, vamos a estar atentos a ver y cualquier cosa vemos si hay alguna respuesta o la respuesta indicada para ello. Muy bien. Entonces, nuestro Mesías esa noche es arrestado, ¿sí? Y en la madrugada de esa misma noche, ¿qué sucedía? Lo llevaron primero al Sanedrín, después lo llevaron para donde Herodes, después Herodes lo vuelve otra vez a enviar a altas horas ya de la madrugada. Pasaron toda la mañana llevando de un lado para otro. Recuerden que Herodes en ese momento estaba de visita allí en Jerusalén y lo llevaron de un lugar a otro, buscando a alguien que tuviera autoridad para ejecutar a alguien tan importante como lo era nuestro Mesías ante la sociedad. Lo llevan ante Poncio Pilatos. A eso, no sé, 4 o 5 de la mañana de la madrugada, sucede el juicio y los líderes, recuerden, los líderes religiosos, la élite, va al pretorio y no entraron porque era el día de la preparación, porque ellos no querían contaminarse al entrar en un lugar pagano, idólatra, como lo era el pretorio romano, porque ellos tenían que comer del Pesaj, de la Pascua, del Cordero. Recuerden, Pesaj no es una fiesta, no es un día, es una ofrenda. A ver, Yohanan, Juan 19:14. Mia Moshiach, me hace el favor. 19:14. Dice mientras usted lo consigue, dice nuestro ángel Edward, porque se debía cumplir la promesa. Acá también había mucha corrupción, porque él anunció el reino, dice nuestra Jod Gloria, dice nuestra Jod Socorro, porque se decía que él era el hijo de Elohim, a los sacerdotes les urgía que lo hicieran pronto para poder estar desocupados para Pesaj. Exacto, Ajotí. Ellos querían deshacerse de Mashiach antes de que llegara el momento de comer del Pesaj y también de hacer el sacrificio del Pesaj. Si la escritura, léalo por favor, la Moshiach lea ese verso para ver si hay que estamos buscando. Yohanan, Juan 19:14. Yohanan 19:14. Ajá. Era el día de la preparación de la Pascua hacia la hora sexta. Dice Pilato a los yahuditas, a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Muy bien, ¿qué hora era? Dice, era el día, la hora sexta, hacia la hora sexta. Hacia la hora sexta. Esta es la versión de Jerusalén. La versión Reina Valera dice, y como la hora sexta. Y la BIM dice, y como la hora sexta. Y como la hora sexta. Muy bien, amados. Entonces. Estaba aproximándose. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Miren lo que dice allí, que era el día de la preparación. Nosotros comúnmente al día semanal, al viernes, no hay que confundir. Cuando se dice el día de la preparación, en este sentido, que estamos hablando de una fiesta, como lo es el Pesaj, como es la fiesta de los panes sin levadura, al día semanal que es el viernes, nosotros lo llamamos el día de la preparación. ¿Sí? Pero ese día de la preparación, por eso es muy importante y por eso lamentablemente, por el desconocimiento de las fiestas, de la cultura bíblica, de la cultura hebrea, lamentablemente el pueblo cristiano piensa que cuando se dice allí del día de la preparación se está refiriendo el viernes. No, ahí se está refiriendo al día 14 del mes de Aviv, que en ese año cayó en un miércoles. Ese año cayó en miércoles. Ya más adelante lo vamos a ver de cuándo resucitó nuestro Mesías. Ese año cayó en miércoles, no cayó el viernes. Ese año fue un miércoles. El día 14 del mes de Aviv es un día de preparación. ¿Preparación para qué? Era el día en el que se sacrificaba el cordero. Es decir, que si ese día era que se sacrificaba el cordero, ¿cómo es que nuestro Mesías la noche anterior estaba celebrando el Pesaj? Si era entre las 2 tardes, como ya lo explicamos, que era las 3 de la tarde cuando se sacrificaban los corderos.
Ese día 14 se sacrificaban los corderos. Es decir, tenemos un hecho histórico. El historiador Flavio Josefo nos indica que el día 14 del mes de Aviv se sacrificaban aproximadamente en Jerusalén 250,000 corderos de un año. 250,000 corderos. Imagínense ustedes el trabajonón que tenían los levitas, porque no lo podían sacrificar en otro lado que no fuera en el templo. Porque como lo estuvimos hablando el día de ayer, que si alguien hoy en día incluso, si dice no, hay que sacrificar un cordero y te dice que cree en Yahoshua, pero que saca cordero, eso es idolatría. Porque la Torah manda que si se tenía que hacer un sacrificio, debía de hacerse en el templo. Fuera del templo es idolatría. Recuerden, el Pesaj fue evolucionando y fue cambiando. Entonces, cuando nosotros entendemos que en nuestro Mesías, o lo que dice el historiador Flavio Josefo, que se sacrificaban 250,000 corderos. ¿Qué sucedía? El día 14 del mes de Aviv, como eran tantos corderos, el servicio de sacrificios de cordero comenzaba a las 9 de la mañana. Habían miles de levitas haciendo los rituales de sacrificio, porque era un levita el que lo debía de sacrificar. Con todo el cuidado del mundo, ordenar todo de que no hubiese tanto alboroto. Imagínense la situación. Las filas interminables de israelitas, cada uno con su cordero en la mano, porque debía ser uno por familia. Llevar y el levita, con mucho cuidado, tratar de no estresar al animalito, le hacían un pequeño corte en la yugular al cordero o al cabrito, sacaban su sangre mientras él está vivo, obviamente, pero él se va durmiendo por la falta de sangre, se durmió y se murió. No sintió dolor. Se estresó quizás de ver el alboroto, pero no recibió un maltrato, no recibió dolor o no recibió sufrimiento, sino solamente fue el corte. No fue que lo degollaron, no. Por favor, sáquense esa idea y las películas de Hollywood, colocan un cordero y pasan cuando le están pasando el cuchillo. No, se le agarraba la yugular, eso hace un shahad, un shohet, un matarife hebreo. Le buscan la yugular, con calma al animalito, con un cuchillo muy, muy afilado. Hoy en día casi se puede decir que son bisturí, y le hacen el corte. El animalito se espanta porque sienten la picada en la vena, y le apañan, no sé, la sangre, en este caso con los utensilios, tomaban la sangre y la derramaban en el altar. Pero también en ese momento hacían inspección. Si el cordero era con defecto, agarraban la sangre, sacrificaban el cordero, pero la sangre no la derramaban al pie del altar, sino que la lanzaban al camino donde pasaba la gente para que fuese pisoteada, porque se consideraba sangre inmunda. Presentaron un cordero con defecto. Por eso es que dice Shaul en la carta a los Hebreos, que si alguien, teniendo la verdad, conociendo, peca deliberadamente, dice que doble juicio, doble expectación viene sobre esa persona. ¿Por qué? Porque ha tomado como inmunda la sangre del Mesías, ha pisoteado, es decir, que lo está considerando como un cordero defectuoso que no tiene la capacidad para limpiar su pecado. Entonces, todo esto estaba sucediendo, y desde las 9 de la mañana comenzaba el servicio de los sacrificios, y el último sacrificio que se hacía era el Kohen Gadol a las 3 de la tarde. ¿A qué hora fue ejecutado nuestro Mesías, Yahshua Mashiach? A las 3 de la tarde. A ver, ¿fue ejecutado nuestro Mesías a las 3 de la tarde? ¿Quién me responde? Él fue a las 9 y entregó el Ruach a las 3. Correcto. Muy bien, la Mashiach reaccionó. Excelente, mira. A las 9 de la mañana nos dice el relato bíblico que nuestro Mesías, cuando el día 14 del mes de Aviv comenzaban los sacrificios de Pesaj en el templo,
comenzaba el sacrificio a las 9 de la mañana, todos esos miles de corderitos comenzaban los sacrificios, a esa hora nuestro Mesías estaba siendo ejecutado en el madero. Es decir, que ya a esa hora, recuerden, en una noche sucedió todo eso. Y ya a las 9 de la mañana ya estaba en el Gólgota, en el Calvario, como se le conoce, ya estaba ejecutado en el madero. Y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, él estuvo allí ejecutado en el madero. A mediodía sucede el terremoto, se oscurece el cielo, el velo, la mitpahat se abre de forma milagrosa, no de abajo hacia arriba, porque eso hubiese sido una excusa para decir que alguien lo abrió. No, fue de arriba hacia abajo. Y eso era extremadamente alto, el velo que cubría o que dividía el lugar Kadosh del lugar Kadosh Kadoshim. A las 3 de la tarde, cuando en el templo se estaba sacrificando el último cordero, que era el cordero del Cohen Gadol, nuestro Mesías estaba dando su último aliento. Correcto. Él estuvo allí representando esos, dice nuestra Jolulú, 6 horas estuvo allí. Exacto. Él estuvo allí representando todo ese servicio que se hacía en el templo, representando todos los corderos pascuales que se estaban presentando allí, todos los corderos de Pesaj. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro Mesías estuviese celebrando la cena de Pesaj si primero no había comenzado el servicio ritual de sacrificio de cordero? No es que él hizo el sacrificio, primero él no tenía la autoridad para sacrificar ningún cordero. Él es el Mesías, tiene la autoridad. Él no es un pecador. Si usted dice eso, entonces estaría haciendo a nuestro Mesías un pecador. ¿Por qué? Recuerden, ¿qué es pecado? Es violar un mandamiento del Eterno. Eso es pecado. Y nuestro Padre Celestial le dio una autoridad a los levitas que ni siquiera nuestro Mesías podía transgredir, porque entonces cometía violación de la Torá. Y si cometía violación de la Torá, entonces estaba cometiendo pecado. Y recuerden, nuestro Mesías no cometió pecado. Entonces, si tenemos toda esta situación, por eso es que el día 14 del mes de Aviv se considera el día de preparación, porque era cuando el cordero se sacrificaba, se llevaba al templo para que lo sacrificaran. El Moshiach estaba en la fila allí, disculpe Moshiach que lo tome, pero vamos a colocar a la Moshiach con el corderito allí. Llegó el Moshiach, presentó su cordero perfecto, fue sacrificado, presentan la sangre como una sangre acta delante del Eterno por expiación por él y su familia. Sale nuestro Moshiach con el corderito a su casa, a prepararlo, a quitarle el pelaje, a quitarle la piel, a lavarlo bien y a colocarlo a asar. El asado no es de 5 o 10 minutos. Estamos hablando de un cordero completo sin cortarle las partes, solamente abrirle el abdomen, sacarle las entrañas, lavarlas, ¿sí? Volvérselas a colocar y empezar a asar un cordero completo. ¿Cuánto puede tardar el asar un cordero completo? 3 y hasta 4 horas. Es decir, que cuando ya la cena de Pesaj, cuando se realizaba, se sacrificaba el 14 como lo manda la Torá, pero la cena se comía ¿cuándo? El día 15. El día 15 del mes de Aviv es que se comía el cordero. La noche en la cual el pueblo de Israel salió a la libertad, después de haber comido el cordero. Creo que están en unos 33:3, si mal no recuerdo. Mi Moshiach, ¿me lo puede leer, por favor? Que no lo tengo anotado por acá. Diga el pasaje. Bamidbar, número 33:3. Dice así. Salieron de Ramesés en el primer mes. El día 15 del mes fue el día después de la ofrenda de Pesaj, que los israelitas salieron desafiantemente a plena vista de todos los israelitas, de todos los egipcios. Amén. El día 15 del mes de Aviv
El pueblo de Israel, después de haber presentado la ofrenda de Pesaj, ¿cuándo lo presentaron? El 14. Prepararon el cordero, pero se ya hizo de noche. Y como los días bíblicos comienzan cuando se oscurece, es decir, que la noche, esa noche, estaban comenzando. Dice nuestra J. y Liz, el Asmoshia ni compartió el corderito, o sea, lo comió el solito a Joti. Entonces, la noche, prepararon el cordero el día 14 y en la noche del día 15, de la noche del 15, todo el pueblo de Israel estaban comiendo el cordero. Recuerden el Pesaj original, la Pascua original. Moshe y todos los israelitas en sus casas estaban comiéndose el cordero en esa noche y comiéndolo deprisa, porque esa noche, a medianoche, pasaría el ángel de la muerte por sobre los hijos de Israel y mataría a los primogénitos del pueblo de Egipto. Y esa noche, ¿qué hace el Paró? ¿Qué hace el faraón? Manda a llamar a Moshe y a Aarón. Ya es el día 15. Y les dicen, lárguense, salgan, váyanse. ¿Cuándo salió el pueblo de Israel a la libertad? El día 15 del mes de Aviv. Por eso se sacrifica el cordero en el día 14. Nosotros no sacrificamos cordero, no estoy hablando de lo que dice la Torá. Se sacrifica el cordero el día 14 y en la noche del 15 se comía, o nosotros comemos la cena memorial del Pesaj la noche del 15, una vez al año. Y una segunda oportunidad en el segundo mes para aquellos que no pudieron por razones muy específicas en el primer mes, que después lo vamos a estar explicando. Entonces, se sacrifica el cordero el día 14 y la cena se hace en el día 15. ¿Hasta cuándo? Recuerden que en el día 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura. Por eso el cordero debía de comerse con panes sin levadura, con panes ácimos. Hasta el día 14 a mediodía nosotros podemos comer leudado. Incluso este año vamos a compartir una oración con ustedes que a mediodía, todos conectaditos, posiblemente cada uno en sus casas, orando, Padre, vamos a hacer una oración de limpieza, de que ya hemos limpiado nuestros hogares de levadura y también presentando nuestras vidas, de que ya hemos limpiado nuestras vidas de levadura, de pecado, de esos pecados intencionales. Entonces, muy importante que nosotros sigamos entendamos todo a la luz de las escrituras. Yo sé que este tema puede ser un poquito complicado para muchos amigos y hermanos que están comenzando, por eso les invitamos a que se preparen para poder entender todo lo que sucedió, porque hay un mundo de conocimiento, de información, de cosas que nosotros debemos hacer apegados a la luz de las escrituras, pero debes tener la mentalidad apropiada para poder interpretar correctamente la escritura, para poder entender e interpretar cómo fueron los hechos en los cuales nuestro Mesías fue ejecutado y por qué tuvo que ser en ese día. Mira, Moshiach, ya leímos Yohanan 19:14, sí, ¿verdad? Vamos a leer ahora el 31, el verso 31 del capítulo 19 de Yohanan, de Juan. El verso 31 dice así, versión B. Entonces los yahuditas, como era el día de la preparación y para que los cuerpos no permanecieran sobre el madero en el Shabbat, pues aquel era un Shabbat magno, le rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y los quitara. El verso 42, de una vez, Miaj. Así que, por causa del día de la preparación de los yahuditas, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Yahoshua. Amén. Habla siempre del día de preparación, es decir, que ese día, el 14 del mes de Aviv, es un día de preparación. Y miren que todas estas situaciones dicen que era un Shabbat grande, un Shabbat alto. Esto no se refiere al Shabbat semanal. Por eso es lamentablemente la mala enseñanza y la mala interpretación de que en la teología cristiana se enseña de que nuestro Mesías murió el viernes porque venía el día de reposo, que es el sábado, y resucitó el domingo. No,
Eso no es así. Eso pasa por la ignorancia y el desconocimiento de la cultura bíblica, de no entender la Torá por la mala enseñanza de que la ley ha sido abolida y por eso no se preocupan por entender lo que nuestro Mesías dijo que él no vino a quitar y lamentablemente se pierden de una riqueza. Entonces, cuando nosotros entendemos que el día 14 del mes de Aviv es el día de preparación, entonces debemos entender que nuestro Mesías lo que hizo en la noche anterior no fue la cena de Pesaj, fue una cena. ¿Pero qué tipo de cena fue esa? Amados, recuerden que también ya para ese tiempo, a todo ese periodo, desde el día de preparación hasta el último día de la fiesta de los panes sin levadura, incluso en la actualidad nuestros hermanos judíos a todo ese periodo lo llaman la fiesta de Pesaj. Y para ese tiempo habían tradiciones que se implementaban como cuáles, como dos aspectos muy importantes a tomar conforme a la tradición. La tradición hebrea, cuando comenzaba el día 14 del mes de Aviv, hacían una seudá festiva. ¿Qué significa esto? Una cena de fiesta, de que ya estaba comenzando la fiesta, que ya estaba comenzando un periodo muy importante para la vida del hebreo. A ver, ¿quiénes son hebreos aquí? ¿Quiénes son parte del pueblo de Israel? Amén. Amén. Sí, anachnu israelitas, anachnu israelín, somos Israel, somos israelitas. Entonces, ¿qué sucede? Había una cena, una seudá festiva. Una seudá es una cena, es una comida que se utiliza, que así es, dice nuestra Gloria, ya cruzamos todos, así es, ya cruzamos de muerte a vida, porque eso es lo que significa la palabra hebreo, cruzamos de muerte a vida, a través de pacto, cruzamos para hacer pacto con nuestro Padre. Bendito aquellos que han bajado las aguas y han hecho pacto en la nueva alianza. ¿Sí? Entonces, había una comida festiva conocida como Korban Hagigá, ¿sí? Era una cena festiva que se hacía, una cena para comenzar el periodo de fiesta, pero no era la cena de Pesaj. Primero, por lo que ya analizamos, por lo que ya hemos estudiado, la Torá dice que el cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde, que el servicio de sacrificio del cordero comenzaba a las 9 de la mañana en el templo, según la historia. Entonces, para el momento en que nuestro Mesías va a hacer la cena con sus discípulos, no había cordero. No se podía presentar cordero. Muchos dicen, no, es que el cordero lo sacrificaron el día 13 y por eso el Mesías ya él tenía el cordero. Claro que no. Eso no fue así. Porque la Torá no dice que se tenga que sacrificar el cordero en el día 13, dice que se sacrifica Shahatú, sacrificarás el Pesaj en el día 14, no en el día 13. Es muy importante entender la palabra. Entonces, también sucedía algo, amados. Cuando un maestro, un rabino, no, dice nuestra J. Irelis que si fue en un día 13, no, fue comenzando el día 14. ¿Cuándo comienza el día? Cuando se oculta el sol. Nuestro Mesías comenzó la cena con sus discípulos el día 14. Vamos a suponer que estamos comenzando el día 14 del mes de Aviv hoy. A este momento nuestro Mesías estuviese haciendo la cena con sus discípulos, pero en la parte clara del día es que se sacrificaban los corderos, no antes. Si se sacrificaran antes sería en el día 13. La Torá manda que tiene que ser en el día 14. Por eso se sacrificaban los corderos en la parte clara del día. Yo espero que me vayan llevando el hilo y cualquier confusión, por favor, háganla saber para tratar de ir aclarando el tema. Había otra situación, los maestros, los rabinos, cuando tenían discípulos que estaban adiestrando por un periodo largo, la graduación de esos discípulos para darles ciertas autoridades culminaba en el día 14 del mes de Aviv. La mayoría, muchos de los maestros y rabinos de ese tiempo hacían mandaban a que sus discípulos ayunaran ese día, ayunaran el día 14 del mes de Aviv para prepararse para la cena de Pesaj. Y de esa manera esa era como la graduación. Pero ¿qué sucedía? Habían rabinos que optaban
por esa noche, al inicio del día 14, hacer una cena con sus discípulos. ¿Para qué? Para darle ciertas autoridades. Por eso tenemos ciertas autoridades o ciertos símbolos que nuestro Mesías utilizó en esa cena que hizo con sus discípulos. Incluso le hizo el lavado de pies. Les dijo a Kefa que si no lo hacía no iba a tener parte con él, es decir, no iba a poder ser unido en autoridad con nuestro Mesías, porque todo ese acto que estaba haciendo con sus discípulos, esa cena festiva, esa seudá festiva que hizo nuestro Mesías con sus discípulos, no era la cena de Pesaj, pero sí era una comida tradicional de un maestro con sus discípulos para darle cierta autoridad. Y vemos que de allí en adelante, ya a pesar de que todavía no entendían mucho el propósito los discípulos, de allí en adelante ya los discípulos dejan de ser discípulos y pasan a ser emisarios, dejan de ser talmidín para ser shaliachim. Obviamente, tuvo que venir después nuestro Mesías para darle un curso intensivo acerca del reino, de las buenas nuevas y obviamente reavivar esos ánimos que habían quedado destruidos al ver a su rey Mesías sacrificado, ejecutado de la manera más vergonzosa como lo fue en el madero. Entonces, amados, es posible, sí, claro que sí, dice nuestra Jod Gloria, que lo más seguro, que si había la posibilidad de que nuestro Mesías con sus discípulos hubiesen comido pan, lejen, y no matzá, sí, correcto, Jod, es muy posible. ¿Por qué? Porque incluso para decir pan sin levadura o en leudo, en griego se dice asumo. Asumo se dice de esa manera, pero allí en esa parte, en el texto griego, no aparece la palabra asumo, aparece la palabra artos. Harto significa de que es un pan leudado o gasa de pan con levadura. Pero también podemos inferir de que también había pan matzá, de que habían matzot allí. Es decir, pan sin levadura. ¿Por qué? Porque era algo tradicional. Ya estaba comenzando la festividad, había la tradición de que hasta mediodía, así como nosotros lo hacemos, porque la Torá también nos dice, nos permite comer pan leudado o levadura hasta a mediodía del 14 del mes de Aviv. Pero ya después de mediodía del 14 del mes de Aviv, ya no comemos levadura por 7 días más. Ya solamente comemos matzot en ese tiempo, que ya lo vamos a estar explicando más adelante en otro tema. Entonces, amados hermanos, es muy importante que nosotros tomemos todos estos eventos. Primero, cómo era la cena, cómo era el sacrificio del Pesaj, cómo era la cena memorial, para entender lo que hizo nuestro Mesías. Amado Aj Moshiach, por hoy vamos a leer una última cita en esta enseñanza, Mateo 27:62. ¿Me hace el favor, mi Aj? Mateo 27:62. Dice así: al día siguiente, que era el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. Miren lo que dice. El día después de la preparación, ¿qué día fue ese? Si ya hemos enseñado de que el día 14 del mes de Aviv es el día de preparación, ¿qué día le sigue? El día 15. ¿Qué festividad se comienza en el día 15? La fiesta de Matzot, la fiesta de los panes sin levadura, donde el primer día, es decir, el día 15, es un día sumamente sagrado. Es un Shabbat muy solemne. Por eso tenemos que entender la cultura hebrea para poder entender todo el entorno y todas las situaciones que sucedió en lo que dicen las memorias de las escrituras, en lo relacionado con el sacrificio de nuestro Mesías. Amados, por motivo de tiempo, vamos a dejar esta enseñanza para una segunda parte, para entender mucho más los eventos que relacionaron el sacrificio, muerte y resurrección también de nuestro Maestro, y de esa manera entender cómo calza la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua,
con el sacrificio, muerte de nuestro y resurrección de nuestro Maestro, y por qué nuestro Mashiach es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, porque Él es nuestro Cordero de Pesaj, porque Él es nuestro Cordero pascual, y por qué cuando nosotros tomamos el pan y el vino, o la matzá y el vino, que representa su cuerpo y su sangre, lo hacemos en su memoria. Ya lo hablamos en el tema pasado de hacer esto en memoria de mí. ¿Qué significa? Pero ahora el por qué también nosotros hoy en día lo hacemos conforme al ritual de la Torá, en comparación, comparando o demostrando que nuestro Mesías es el Cordero perfecto que quita no cualquier pecado, sino todos los pecados de aquellos que lo buscan y que echan mano a sus méritos para salvación. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guardemos sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amados, hasta aquí dejamos esta primera parte de este tema de preparándonos para Pesaj, de dónde, como lo tituló mi querido Moshiach, maestro, dónde prepararemos la cena, la fiesta. Así que hay muchos textos que muchos hermanos puedan decir, ya va, pero tenemos este texto que dice que se preparó, que fue para la cena de Pesaj. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que no? Ahí es donde debemos entender las escrituras, y es lo que queremos abordar en el próximo tema. Hasta aquí, amados hermanos, la enseñanza de esta noche. Amado Moshiach,